El llanto volvió una madrugada de invierno, después de 20 años de silencio. No era un recuerdo ni un eco en la cabeza de nadie. Era real. Venía desde el fondo de la casa, desde el cuarto que siempre permanecía cerrado con llave. Al principio pensaron que era el viento colándose por las cañerías viejas, o tal vez el crujido de la madera delatada por el frío. Pero el sonido insistía, quebrado, humano, desesperado, un llanto adulto, cargado de algo que no se aprende, algo que solo se arrastra cuando el tiempo te ha roto por dentro. Marta dejó caer la taza de café. Se hizo añicos contra el piso. Rubén, su marido, se quedó inmóvil frente a la puerta del pasillo, con la mano temblándole como si hubiera visto un fantasma. Ese cuarto llevaba 2 décadas sin abrirse. 20 años atrás, en esa misma casa, una niña había aprendido a llorar sin hacer ruido. Se llamaba Lucía. Lucía tenía 7 años cuando entendió que había cosas que no se podían contar, que había secretos que si salían a la luz podían destruir a una familia entera. Vivían en un barrio tranquilo, de esos donde todos saludan pero nadie pregunta demasiado. Rubén era mecánico, un hombre serio, rígido, obsesionado con el orden y la imagen. Marta era ama de casa, silenciosa, siempre cansada, siempre mirando al suelo cuando hablaba. Lucía era una niña sensible, imaginativa, con una risa grande y unos ojos que parecían preguntar todo el tiempo por qué. El problema comenzó el día en que Lucía habló. En la escuela contó algo que no debía, algo que había visto, algo que había escuchado detrás de una puerta. La psicóloga llamó a los padres. Las palabras investigación y asistente social flotaron en el aire como una amenaza. Esa noche Rubén no gritó. Eso fue lo más aterrador. La sentó en la mesa, la miró fijamente y le dijo que había mentido, que su imaginación era peligrosa, que si seguía hablando podrían llevársela a un lugar donde los niños no volvían nunca. Marta observaba desde la cocina, con los ojos llenos de miedo y culpa, sin intervenir. Lucía lloró, pidió perdón, prometió no volver a hablar. Pero Rubén no confiaba en promesas infantiles. El castigo llegó sin violencia visible, sin golpes, sin sangre, solo una decisión fría, definitiva. Desde ese día, Lucía dejó de dormir en su habitación. La encerraron en el cuarto del fondo. Al principio le dijeron que era temporal, que era por su bien, que era para protegerla y protegerlos. La puerta se cerró, la llave giró y el mundo se volvió pequeño. Los días pasaban marcados por la luz que entraba por una rendija. Le llevaban comida 3 veces al día. No hablaban con ella, no la miraban a los ojos. Si lloraba, le pedían silencio. Si gritaba, le retiraban la comida. Con el tiempo, Lucía aprendió que llorar no servía, que gritar solo empeoraba las cosas, que sobrevivir era hacerse invisible. Mientras afuera los años seguían su curso, ella crecía en la oscuridad. Los primeros meses fueron los peores. Lucía contaba los pasos de sus padres al caminar. Distinguía quién era por la forma de pisar. Soñaba con su escuela, con el recreo, con su nombre escrito en una lista que ya no existía. Luego vinieron los años en los que dejó de contar. Su cuerpo creció torcido por la falta de espacio. Su voz se volvió un susurro oxidado. Aprendió a hablar consigo misma para no olvidar cómo sonaban las palabras, a inventar historias con sombras proyectadas en la pared. Marta entraba una vez al día, rápido, sin mirarla. Dejaba la comida, limpiaba lo mínimo. A veces se detenía un segundo más de lo normal, como si quisiera decir algo, pero nunca lo hacía. Rubén jamás volvió a entrar. Lucía dejó de saber qué edad tenía. Dejó de saber si era de día o de noche. Dejó de imaginar un futuro. El encierro no solo la privó de libertad,
también le robó la identidad. Se volvió una presencia olvidada, incluso para quienes la habían traído al mundo. Afuera, Rubén prosperó, amplió el taller. Marta se volvió más callada. Los vecinos los veían como una pareja normal, reservada, sin hijos. Nadie preguntaba por Lucía, nadie la recordaba. Hasta que un día, algo cambió. Rubén enfermó. Primero fue el insomnio, luego los temblores, después las alucinaciones. Decía escuchar pasos, golpes, llantos. Marta lo tranquilizaba. Le decía que era la conciencia, que no había nada. Pero el sonido volvió, más fuerte, más claro. El llanto venía del cuarto del fondo. Marta no durmió esa noche. Algo dentro de ella, algo que había enterrado durante 20 años, comenzó a gritar. Al amanecer, tomó la llave. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la puerta. El olor a encierro, humedad y tiempo la golpeó de inmediato. Y ahí estaba, Lucía, de pie, apoyada contra la pared, flaca, pálida, con el cabello largo, desordenado, y unos ojos enormes que no parpadeaban. No parecía una mujer, no parecía una niña, parecía una herida viva. Marta cayó a rodillas. Lucía la miró sin reconocerla del todo. Su voz salió rota, lenta. ¿Ya puedo salir? Ese día, el mundo de Marta se desmoronó. La ambulancia llegó con sirenas. Los paramédicos no entendían cómo alguien podía haber vivido así. Los vecinos miraban desde sus casas, murmurando. Rubén fue esposado en la puerta, gritando que todo era un malentendido, que había sido por su bien, que él era un buen padre. Lucía no dijo nada. En el hospital la bañaron, la vistieron, le hablaron con cuidado, como si fuera de cristal. Cada gesto simple la desbordaba. El agua caliente, el espejo, su propio reflejo adulto le resultaban ajenos. Los médicos hablaban de trauma severo, de aislamiento prolongado, de milagro biológico. Lucía escuchaba sin comprender del todo. Lo que sí entendía era que el mundo era enorme y ella era pequeña. La noticia explotó en los medios. La mujer encerrada 20 años por sus padres. La humillación pública cayó sobre Marta, sobre Rubén, sobre toda la familia. Marta fue procesada por omisión. Rubén, condenado. Lucía fue enviada a un centro de recuperación. Psicólogos, terapeutas, asistentes sociales. Todos querían ayudarla. Todos querían que hablara. Pero hablar era volver a sentir. Los primeros meses fueron una batalla diaria. El ruido la asustaba. La gente la abrumaba. Dormía con la luz encendida. Se despertaba gritando. Hasta que conoció a Sofía. Sofía era terapeuta ocupacional. No la obligaba a hablar. Le enseñaba a hacer cosas simples. Caminar por un parque, tocar la tierra, sentir el sol. Le hablaba como a una igual, no como a una víctima. Un día, Sofía le preguntó qué quería hacer con su vida. Lucía no supo qué responder. Nunca había tenido una vida. Pero algo comenzó a despertar. Un deseo pequeño, tímido, pero poderoso. No quería desaparecer. No quería ser solo la chica encerrada. Quería existir. El juicio fue un circo mediático. Lucía tuvo que declarar, frente a jueces, cámaras, desconocidos. Cada palabra era un puñal, pero también una liberación. Miró a Rubén a los ojos por primera vez en 20 años. No sintió odio, sintió lástima.
Cuando terminó, salió del tribunal temblando, pero libre. Con el tiempo, comenzó a estudiar. Aprendió a usar una computadora, a escribir, a leer el mundo moderno. Cada logro era una victoria silenciosa. Hubo días de recaídas, de llanto, de querer volver al cuarto, porque al menos ahí todo era conocido. Pero siguió. Lucía empezó a dar charlas, primero pequeñas, luego más grandes. Contaba su historia no para dar pena, sino para advertir, para sanar, para decir que el silencio también es violencia. Un día, recibió una carta de Marta desde la cárcel. Pedía perdón, explicaciones, redención. Lucía la leyó varias veces. No respondió. Entendió que perdonar no siempre significa volver. A veces, perdonar es seguir adelante sin cargar con el pasado. Hoy, Lucía vive en un departamento pequeño, lleno de luz. Tiene plantas, libros, un gato, cosas simples que antes eran imposibles. A veces, en las noches, el recuerdo vuelve, pero ya no la domina. Ahora, cuando llora, lo hace sin miedo. Cuando habla, su voz no tiembla. Lucía no recuperó los 20 años perdidos, pero recuperó algo más importante, su vida. Y cada día al despertar, se repite algo que aprendió tarde, pero a tiempo. Nadie merece vivir en la oscuridad para que otros conserven su comodidad. Mensaje final de reflexión. Hay historias que incomodan, porque nos obligan a mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te dejó con preguntas, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Compartir estas historias puede ayudar a que otras personas no se sientan solas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y ayúdanos con un like para que este mensaje llegue a más personas.